Pues buenos días a todas, somos mayoría, ¿verdad? Mujeres, y a todos los compañeros que están con nosotras. Y buenos días a los que nos están viendo ahí en internet. Y si pueden revisar el material que les pasaron a los que estamos presencial, para que ustedes mismos y ustedes mismas puedan checar en la segunda página. Sí, la primera es la carátula, ¿no? En la segunda, lo que nos tocaría ver, ¿sí? Y entonces dice aquí, de 8 a 9 desayuno, de 9 a 10, creo que ya lo desconectó. No, ¿cuál es? Contexto. Bueno, de 9 a 10 es la charla Los derechos humanos en el sistema constitucional mexicano. Que es el sistema constitucional, organización política, etcétera. Antes de que yo empiece, me gustaría saber si ustedes conocen si los derechos de las personas y pueblos indígenas están reconocidos en México. ¿Ustedes saben si está reconocido o no está reconocido? Tú dices que no. ¿Quién más dice su palabra? ¿Quién dice sí? ¿Quién dice no? Pues sí están reconocidos en una constitución, ¿no? Muy bien. ¿Quién más dice su palabra? Sí, está reconocido. ¿Sí están reconocidos por allá? ¿Están reconocidos o no? Sí. Sí. Bueno, entonces unos dicen que sí y otros dicen que no. Unos dicen, pues sí está en una constitución. Perfecto. Sí están reconocidos a nivel federal y están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿sí? Acuérdense que el documento federal, la Constitución Federal, su nombre oficial es ese, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Y quiénes son los Estados Unidos Mexicanos? ¿Quiénes todos? Chihuahua, Sonora, Veracruz, todos esos son los estados que integran los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Entonces, cuando les pregunten, les hagan esta pregunta, ¿y están reconocidos los derechos de las personas y pueblos indígenas en México? Ustedes, así como dijeron, sí, sí están en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y yo les pregunto, ¿y en qué artículo? Segundo. Muy bien, en el artículo segundo de la Constitución, ahí están los derechos de las personas y pueblos indígenas, pero apenas también se agregaron los derechos de quiénes. Ahí en ese mismo artículo se agregaron los derechos de las personas y pueblos afrodescendientes. ¿Sí? Yo soy una persona que me autoascribo, me autodefino como afromexicana, porque mi papá se ascribía como mulato de Veracruz. Él nació en Veracruz, en Poza Rica, Veracruz. Y yo por esa línea paterna soy afromexicana. Ya, muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguien que se haya quedado con alguna inquietud? ¿O todos vamos igual? Está bien. ¿Sí? Sí, Ramón. A ver, estamos hablando también de una historia. Entonces, antes de que existiera México, había pueblos aquí. Y antes de que vinieran los europeos, había pueblos aquí. Entonces, fíjense bien, los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas tienen que ver con que estaban primero, ¿no? En la historia llegaron primero los pueblos miles de años antes que los demás. Ahora, cuando Elisa nos dice que se incorporan los derechos de los afrodescendientes,
Estamos hablando de gente que llegó junto con los europeos, pero en situación de colonialidad también. Estaban ellos colonizados y esclavizados. Entonces, las comunidades afrodescendientes tienen que ver con también una historia muy penosa de colonización y violencia contra pueblos de otros lugares que fueron arrancados de sus territorios y los vinieron a plantar acá. Y ellos también tuvieron capacidad de resistencia cultural y mantuvieron identidades y formas de organización. Y hasta ahora el racismo de los países que somos no nos dejan ver en México, por ejemplo, al afrodescendiente. En muchos lugares la gente con la piel más oscura hasta le asusta a los demás, es así de, ¿y este quién es? Entonces, es muy importante esto porque no solamente son los pueblos indígenas, sino las comunidades que son descendientes de ellos, que además se mezclaron desde muy temprano con las comunidades indígenas, y ya me voy a callar. Les voy a decir un secreto que vamos a hablar al rato. Las enfermedades mataron a millones de gentes indígenas cuando llegaron los europeos. Estamos hablando de salud y enfermedad, ¿no? Los genes de los afrodescendientes le ayudaron a los pueblos originarios a sobrevivir las epidemias. Entonces, lo que aportaron los afrodescendientes en términos de salud comunitaria fueron sus genes, sus capacidades de resistencia inmunológica. Ellos fortalecieron en gran medida la capacidad de los pueblos originarios de resistir las epidemias. Ya me callé. No, tú puedes seguir. No, sí, no, perdón. Bueno, muy bien. Entonces ya sabemos, está en la Constitución Federal, que tiene muchos nombres: Ley Suprema, Carta Magna, Constitución Política Federal, pero su nombre oficial es Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 2. Muy bien, vamos a continuar y pues aquí lo importante es que conozcamos de esa parte que decía Ramón, muy importante, que pues México es una nación pluricultural, ¿verdad? Y que esa pluriculturalidad, ¿quién la representa? Todos los pueblos. Todos los pueblos, pero en la Constitución dice que los pueblos indígenas representan esa pluriculturalidad, pero efectivamente no son los únicos que son parte de esa pluriculturalidad. Están las personas y pueblos afrodescendientes, ¿verdad? Entonces, ¿estás escuchando o no quieres distractor? Pues te lo paso, ¿eh? Está chilo. Se vienen maestrazas. Pero bueno, pues cuando menos funcionó el aparato allá. Qué bueno. alguien anda platicando ahí en la conexión, pero que hable más fuerte porque no lo escuchamos. Son aquí adentro, son Claudia y Rosángela. ¿Ya? Ya. Bueno, gracias. Si no, ya nos íbamos a enterar de algunas intimidades. Ok. Bueno, entonces, efectivamente los pueblos afrodescendientes son pueblos secuestrados, o sea, son personas secuestradas, a diferencia de los pueblos indígenas que mal o bien, pues quedaron asentados en sus territorios, ¿sí? Los afrodescendientes, pues somos descendientes de pueblos secuestrados, o sea, hay una triple discriminación, pero luego hablaremos de eso. Entonces tenemos que en estos eventos históricos, ¿no? Vamos a ver esos contenidos y yo les pregunto, ¿cómo es que llegamos al artículo 2 constitucional? Había antes gente, compañeros, compañeras indígenas que lucharan por esos derechos. Ustedes en sus pueblos, en sus comunidades, ¿saben de personas que exigían sus derechos antes del artículo 2?
El artículo segundo es del 2001, del año 2001. Antes del año 2001, ¿recuerdan en sus comunidades personas que exigieran sus derechos? Los yaquis, ¿cómo empezaron su lucha? O sea, apenas la empezaron ayer. ¿Cuándo? ¿Tienen cuántas generaciones peleando? La memoria colectiva de los yaquis, ¿cómo es? Larga, ¿no? Los pueblos siempre han luchado por sus derechos. ¿Ya? Desde la invasión española. ¿Cuándo fue la invasión española? De 1492. Desde 1492. ¿Sí? Entonces, parte de esa lucha nos lleva al siglo XX. Ya no hablemos de más atrás. Hablemos apenas del siglo XX y entonces en el siglo XX vemos estos hechos que nos marcan y uno de ellos es el movimiento indígena negro y popular que nace en Quito, Ecuador. Y también pues se da la creación del Frente Independiente de Pueblos Indígenas y de otras organizaciones, pero estas es las que nosotros ponemos para marcar, ¿no? En México. Y lo importante de este movimiento indígena negro y popular es que nace en torno a la campaña 500 años de resistencia. ¿Por qué? Porque cuando se cumplieron los 500 años de la invasión española, si la invasión española fue en 1492, ¿cuándo se cumplieron esos 500 años? 1992. Ahí dice, en 1992 estarían cumpliendo esos 500 años, pero resulta que los gobiernos de Latinoamérica, sobre todo también en Europa, el gobierno español, dijeron, pues vamos a celebrar el encuentro de dos mundos. Y los indígenas acá y el movimiento dijeron, a ver, ¿cuál encuentro? No, ¿cuál encuentro de culturas? Vinieron, nos invadieron, nos despojaron, ¿sí? Nos empobrecieron, nos colonizaron, ¿y quieren que celebremos eso? No. Y de eso ahorita, ¿cómo estamos viviendo? ¿Qué vamos a celebrar? No hay nada que celebrar. Y por eso se dio esa campaña 500 años de resistencia, ¿sí? Y entonces, como se dan cuenta, en el nombre del movimiento, ahí hay una alianza y hay un reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas, pero también del pueblo negro, ¿sí? O del pueblo negro que se quiere autodenominar como quieran, porque hay pueblos negros que dicen, no, yo no soy negro, ¿sí? Soy jarocho. Ah, ok, sale, como tú quieras, ¿no? Otros dicen, ¿por qué me vas a decir moreno? Yo soy negro, ¿no? Sale, muy bien, ¿saben? Muy bien. Entonces, ahí fue esa alianza, ¿ya? Después tenemos en esa gran ruta, en esa gran línea de tiempo, solo del siglo XX, porque ya vimos que desde 1492 hubo resistencia de los pueblos, ¿verdad? A no ser esclavizados, a no ser colonizados, a no ser invisibilizados, ¿sí? Y tenemos un evento muy importante en 1994, que fue el alzamiento zapatista de liberación nacional. Efectivamente, cuando es este alzamiento, hay muchos movimientos sociales como ese movimiento de la campaña continental 500 años de resistencia, ¿verdad? Hay movimientos campesinos, la Confederación Nacional Emiliano Zapata, muchas organizaciones. Pero el alzamiento zapatista puso en el centro, ¿qué? ¿De qué se acuerdan que puso en el centro del movimiento zapatista? ¿Qué llamó la atención? ¿Qué creen que llamó la atención? Tierras, una reivindicación de tierras, pero ya otras organizaciones ya habían pedido, los yaquis, ¿no?
Muchos en Oaxaca habían pedido tierras. ¿Qué es lo que llamaba la atención de ese movimiento? Por allá. Autonomía, pero también muchas organizaciones antes pedían autonomía, los yaquis pedían autonomía, los mijes en Oaxaca pedían autonomía, ¿sí? La declaración fue declaración de guerra contra el mal gobierno, ¿ya? Pero aquí lo importante es que este movimiento efectivamente era armado, pero representado por indígenas. Ningún movimiento social se había mostrado así. Ninguno. ¿Sí? Se habían formado en regiones indígenas, por ejemplo, en Guerrero, ¿no? Pues había ahí un movimiento guerrillero muy importante, pero nunca se habían autorreivindicado. Somos indígenas, somos choles, somos celtales, somos mayas, ¿ya? Y eso es lo que reveló y le dio más alcance y más fuerza al movimiento zapatista, porque a diferencia de otros movimientos, esos movimientos que le precedieron, mal o bien invisibilizaban la composición pluricultural. En cambio, el movimiento zapatista dice, aquí estamos, somos los más pequeños. ¿Cómo es posible que nos declaren, que declaren a México parte de la Organización Mundial de Comercio, ¿sí? Donde están los países más desarrollados, si en México nos estamos muriendo personas por enfermedades curables, como la diarrea, como la gripa? ¿A poco hay en esos países donde México quiere formar parte, que muchos de ellos son del norte global o de Europa, a poco la gente se muere de gripa? ¿A poco las mujeres se mueren por un parto? ¿Verdad que no? Y entonces eso es lo que reveló, porque el EZLN nos dijo, a ver, sociedad mexicana, ¿se creen que están muy desarrollados, muy avanzados? Pues fíjense que no, porque nosotros somos mexicanos y nosotros nos estamos muriendo por eso, ¿ya? Y eso es lo que nos llamó y nos alertó, ¿sí? Que cómo nos creíamos un país desarrollado si parte de nuestra población se moría por simples enfermedades que se podían curar, ¿verdad? Y que esto era impensable en un país desarrollado, porque uno se imagina Suiza y pues su sistema de salud y Estados Unidos, y acá ya nos creíamos en el primer mundo, y el EZLN nos dijo, no es cierto, porque faltamos nosotros, ¿sí? Muy bien. Entonces, ese fue al momento del levantamiento, y después tenemos en esa ruta histórica, pues que está el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que se termina de discutir en 1989 y se firma, y para que entrara en vigor solo era necesario que 3 países firmaran. Uno de ellos fue México, ¿sí? Y por eso entró en vigor, y en el 90, ¿quién fue presidente en el año 1990? ¿Sí se acuerdan o no? Un peloncillo ahí, ¿te parece? Orejón, exacto. Carlos Salinas de Gortari le da vigencia en un decreto al convenio 169, ¿sí? Porque acuérdense que los convenios internacionales no solo tienen que ser firmados por el presidente de la República, sino ratificados por el Congreso. Y ya que fue ratificado, salió en el decreto de ese año, 1990. ¿Sí, Ramón? Y se ratificó en el 91. Y en el 91, en el sistema internacional de la OIT se ratifica. Muy bien. Después tenemos otros movimientos representados por la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía, el Congreso Nacional Indígena, y pues un momento muy importante, las recomendaciones del relator en materia de derechos de los pueblos indígenas, ¿sí?
esta distinción entre la Asamblea Nacional Indígena y el Congreso Nacional Indígena es muy importante porque en los diálogos de San Andrés, ¿sí?, pedían los indígenas, nos tienen que reconocer a las comunidades como un cuarto nivel de gobierno. ¿Ustedes saben cuáles son los 3 niveles de gobierno en México? Me pueden decir que no, yo les digo, o me pueden decir que sí, quiero saber su respuesta. Municipal, federal y estatal. Muy bien. De abajo para arriba, municipal, estatal, federal. Y entonces acuérdense, ¿sí? Para representar eso, efectivamente, como los dijo Ramón, vamos a pensar en una línea, ¿sí?, vertical. Cuando hablamos de niveles son como una escalera, ¿ya? Entonces, abajo, la célula que sostiene la estructura del Estado, según la Constitución misma, la Constitución Federal, es el municipio. Después sigue la entidad federativa. ¿Aquí en qué entidad federativa estamos? Sonora, muy bien. Y después el nivel federal, ¿ya? Esos son los niveles de gobierno. Ahora, ¿cuál es la división de poderes? Lo que tú estabas diciendo. La ejecutiva y la legislación y la de los senadores. A ver, ejecutivo. ¿Quién es el ejecutivo federal? ¿Quién es el ejecutivo federal? El presidente de la República es la cabeza del Ejecutivo Federal. Él representa el Ejecutivo Federal. ¿Quién es el Legislativo Federal? Cámara de los senadores. Cámara de Senadores y Cámara de Federales, ¿ya? Porque hay Cámara de Diputados locales y esa está en cada estado. ¿Y cuál es el otro? Nos falta uno. Ejecutivo, legislador y judicial. ¿Y judicial qué es eso? De la ley. No. A ver. Vámonos para atrás. Tantito. ¿Quiénes hacen A ver, leyes? el ejecutivo es el presidente. ¿Alguna secretaría de Estado ahí en el Ejecutivo Federal? ¿Cuál será? Secretaría de Gobernación. Ah, ¿sí? Ese es el gabinete. Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, esas son el gabinete y son el Ejecutivo Federal. Pero quien representa el Ejecutivo Federal es el presidente. Denle. A ver, ya tenemos el Ejecutivo. ¿Legislativo? No. ¿Cuál es el legislativo? Las cámaras. Las cámaras. ¿Y ese legislativo qué hace? O sea, le pagamos con nuestros impuestos. ¿Qué hace ese legislativo? ¿Qué hacen los diputados? A ver. Pues nada. Por eso el compañero no se acuerda del legislativo. Tú dijiste hace rato leyes, ¿no? Sí. El legislativo hace leyes. ¿Ya? Quédate con esa idea. Legislativo hace leyes. Legislar es hacer ley. Ahora, vamos a dar un paso y quien lo sepa mejor se queda callado para que los demás puedan reflexionar. Ejecutivo, legislativo y... El Congreso. No, el legislativo está en el Congreso. ¿Ya? A ver, va de nuevo. Ejecutivo, legislativo y por allá. ¿Y judicial quiénes son? No. Acuérdense que dijimos que el del Ejecutivo tiene su gabinete. Es gobierno. Ejército, ¿se ve? ¿Verdad? Vamos de nuevo, ¿no? Ok. ¿Ya vimos? Nivel de gobierno. ¿Cuál es el primero? Municipal. Segundo. Tercero. Ok. División de poderes. Ahora imagínense que es horizontal. Ya eso vertical, olviden. Ese es el nivel de gobierno. Ahora, nada. Sí, Ejecutivo.
Ok, ¿y tú? ¿Quién más? ¿Ahí? ¿El presidente quién? ¿Quién es su banda? Su secretaría. Después tenemos legislativo. ¿Qué hace el legislativo? Leyes. ¿Y quiénes son esos? Las cámaras, diputados y senadores. Ahí vienen los difíciles. ¿Cuál es el siguiente poder? La Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero este poder, ¿cómo se llama? Judicial. Judicial, ¿qué son? ¿Qué son esos? Judicial. Están los tribunales. ¿Quiénes están en la Suprema Corte? Están los tribunales. ¿Pero qué son eso? ¿Quiénes se ponen, quiénes se sientan ahí? Los celulares no en silencio, ¿sí? Porque esto está difícil y para que nos estén interrumpiendo, esto está más difícil. Va de nuevo. Niveles de gobierno. Ahora me voy al horizonte. Porque ejecutivo que tiene su banda. Después, ¿qué hacen los del legislativo? Ley es ley. Ley. Legislativo, ley. Legal es de ley. Ley. ¿Sí? O sea, es una palabra en latín. ¿Ya? Ok, hacen leyes y es la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. ¿Cuál es esta? La que sigue, el tercer poder. ¿Judicial que son? Y cuentan. ¿Ya? ¡Bravo! Ahorita vamos a hacer un dibujo, ya nos van a traer los tapolios para que quede en la memoria el dibujo que acaba de hacer en el aire Elisa. Lo vamos a hacer aquí para que les quede grabado, ¿no? Gobierno, leyes, justicia. Gobierno, leyes, justicia. Muy bien, pues un aplauso. A ver, Los policías, ¿dónde caben? Y pues es una. Y el otro. El INE, por ejemplo, ¿dónde cabría? el INE, ¿qué es el INE? El electoral, que nos da los credenciales. Ok, a ver. Muy bien. Fíjense, esta pregunta es importante, ¿eh? Porque nos va a ayudar a aterrizar lo que acabamos de aprender. Pregunta, Armando. ¿Y la policía en qué poder queda? Están las FEPADES. No, pero ¿en qué poder? ¿En qué poder queda la policía? ¿El gobierno es diputados o son jueces? ¿Dónde queda la policía? ¿Quién manda a la policía? No, ¿ves? Ahora, la policía, ok, tú dices que está en la FEPADE. ¿Qué es la FEPADE? Pues la PGR. Ah, o es la PGR o es la FEPADE. Es lo mismo porque están en la. Ya es FGR, Fiscalía General de la República, ya no existe la PGR, ¿eh? Ok. A ver, ahí va, ¿eh? Ahí va. Si tenemos el Poder Ejecutivo Federal, y ahí está la Secretaría de la Defensa, ¿eh? Guardia Nacional, etcétera, ¿sí? Y está la Fiscalía General de la República. Luego, entonces, ¿qué es el policía? ¿De quién depende? El policía. ¿O te manda solo el policía? ¿Quién lo manda? Si estamos en el municipio, ¿quién manda el policía? No, pero la persona física. Arriba. ¿Quién? ¿Quién pues? ¿De quién es la policía? A ver, los vecinos los sacan del camión, se los sacan a la policía y aquí le van a reclamar al presidente municipal que es poder.
municipal. O sea, presidente municipal es poder ejecutivo, ¿eh? Porque, a ver, ahora vamos a ver. Nivel de gobierno. En el municipio, ¿quién manda? Presidente municipal. ¿Verdad? Y de él depende la policía. ¿Ya? Que él le dice al comandante, ve y me agarra a él. Y el comandante le dice a la policía, ve y me agarra a él. ¿Sí? ¿Ya? ¿Ya quedó claro de qué depende la policía? ¿Ya? La policía es poder ejecutivo. ¿Sí? La policía es poder ejecutivo y el mando viene de ahí. ¿Ya? Muy bien. Segunda pregunta de Armando, respiren hondo y suelte. ¿Ah? Ok. Instituto Nacional Electoral. ¿Quién tiene INE? Perfecto, entonces así la van a hacer. ¿Dónde está el INE? ¿Es ejecutivo, legislativo o judicial? ¿O ninguno? Parece que es ejecutivo, ¿verdad? Pero resulta que es un organismo autónomo. O sea, hace cuestiones de ejecutivo porque además no es tribunal. El tribunal electoral es otro. Y ese depende del poder judicial. Pero el INE es un organismo autónomo. No está en la estructura del ejecutivo. Perfecto. En la estructura Gracias. No depende del nivel ¿Quién le manda al INE? Pues el INE, como todas las autoridades, debe apegarse a la ley. ¿Ya? ¿Sí? La ley es la que le manda a todas las autoridades. ¿Te ayudó? No. Por eso, fíjense, les voy a dar una frase que es muy importante. ¿Sí? Es un principio de seguridad jurídica. ¿Sí? Para las autoridades, lo que no está expresamente señalado en la ley está prohibido. que no está aplicable. No, está prohibido. Nada de que no está aplicado, está prohibido. ¿Para qué? Ahí va de nuevo. Atención. Apaguen celulares porque si suena el celular, vuelvo a repetir desde el municipio. ¿Eh? O sea, no me acuerdo. Ok. ¿En qué estás? Principio. Seguridad jurídica. Lo que no está expresamente señalado en la ley está prohibido para las autoridades. Lo que no está expresamente señalado en la ley está prohibido para las autoridades. Va el ejemplo. Terminen de escribir porque va el ejemplo. ¿Ya? Ustedes me dicen. Porque vamos a dar un salto así como si dieran un salto al precipicio, pero queremos llegar a los. Por ejemplo, no está prohibido tomarse selfies. Uno mismo. Ah, sí. A ver, les voy a poner un ejemplo. A ver, atención. Está fuera de la ley. Si no se callan, no sirve. ¿Ya? Gracias. Yo frecuentemente viajo de San Cristóbal, que está en los Altos, a 3,000 metros de altura casi, a Tuxtla Gutiérrez, que está casi a 100 metros sobre el nivel del mar. Y voy en mi carro. Y cuando cruzo la caseta para entrar a Tuxtla, ¿sí? Hay un retén. Y siempre paso, en mi casa. Ok. En una ocasión le pedí a un compañero, al chofer de nuestra escuela, que él me llevara en mi carro y que se regresara con mi carro al aeropuerto. ¿Ya? Y él va, lo paran. ¿Por qué no? Pero, hágase a la orilla, vamos. El policía.
¿Estamos del municipio? Ok. Nos baja el policía y nos dice, bájense porque les vamos a hacer una revisión. Y yo digo, oficial, ¿y qué ley está aplicando? Me dice, no, es que yo no soy ejército y no estoy aplicando ninguna ley. Y le digo, ¿se está dando cuenta de lo que me está diciendo? Si usted no está aplicando ninguna ley, usted no nos puede pagar. Usted debe de tener una orden. Y esa orden o se la da su superior o se la da la ley. Y si se la da su superior, tiene que decir fundamento jurídico, artículo, ley y razón. ¿Por qué nos va a detener? ¿Por qué nos va a revisar? Ay, dale señora, váyase a su carro, súbase señor. Le digo, aguas oficial, porque usted está en riesgo, Si yo quiero lo demás. ¿Sí? Sí, señor, súbase a su carro. Nada más porque tengo prisa, no le doy aquí una clase, pero ustedes están. Y yo creo que sí hubo gente que los demandó porque quitaron el pretén. Y le dije a ese señor, y dígale a su superior que le dé bien las órdenes, porque si usted está en riesgo, Sí, señor. Fíjate, ¿qué pasó? Ah, pues, se debe de apegar a todas las autoridades. Todos. Todos. Pero la autoridad te puede decir, sí, mi ley. Ah, enséñame tu ley. Dime qué ley es. ¿Cómo te llamas? ¿Salió en diario oficial? ¿Salió en la Gaceta del Estado? Porque yo no conozco esa ley. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ah, pues lo dice claramente 16, 17. Ok. ¿16, 17 de qué? ¿De cuál? ¿De cuál constitución? Muy bien. Estos artículos que dice, ¿cómo te llamas? Agustín. Lo que dice Agustín está parte de la seguridad jurídica. A ver, vean ese producto que les dije. Lo que no es expresamente señalado en la ley está prohibido para las autoridades. Exacto. Y en este principio está en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Ya? ¿Qué señala? Nadie puede ser molestado en su persona, familia, patrimonio, etcétera. ¿Sí? ¿Y en su qué? A ver, tú di el artículo. Di el artículo. ¿Sí que dice el artículo? O dice que no puede ser molestado ni en su casa, ni en su familia, ni en todo en su trabajo. Muy bien, salvo que Pues eso dice el artículo, pues. No. Muchas veces no lo aplica. de parte decir que sí. No solo dice eso. Ah, bueno, Pero pues no, entonces no déjame aplica. terminar. No todos aplican ellos. Ok. Se forma Dale, déjame terminar para que aprendas lo que sigue. Para Salvo, transmisión, para efectos de transmisión, puede usar el micrófono. es que como no sonaba, bueno. Bueno, Agustín, no puede ser molestado en todo lo que dijiste, salvo orden expresa del juez competente. ¿Ya? Y esa orden puede ser una orden de aprehensión que ejecuta un policía. injustificado. ¿Ya? No le metas mano. Si es un juez y lo sacó el juez, es justificado. ¿Ya? Si no, nos vas a hacer bolas y te vas a hacer bolas tú. Porque si yo saco una orden de aprehensión, voy contra ella y todos ustedes me dicen, es que es ilegal. Oigan, ¿por qué? Pues aquí está la orden de aprehensión. Y sale Agustín, es indebido. ¿De dónde? Si yo traigo la orden de aprehensión. Pero que no traigo copia, que traigo un canal. Pero lo dijo un juez, y el juez ya ordenó y la policía ejecutó. Muy bien. Entonces, hasta ahí estamos. Acuérdense, ejecutivo, legislativo y judicial, que no son esos policías judiciales que conocíamos desde hace mucho, ¿no? Sino que son jueces y jueces.
¿sí? Y que en el nivel federal, efectivamente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿sí? Los jueces y juezas federales, que son jueces de distrito, tribunales colegiados, tribunales unitarios, todos esos son solo de nivel federal. En el nivel estatal están los tribunales superiores de justicia, donde están jueces y jueces. Y también vienen, ¿no?, sus juzgados familiar, civil, penal, etc. Pero no nos vamos a meter en eso porque este curso no es sobre, ¿verdad?, poder judicial. Este curso es nada más para que ustedes, eso que ya saben, lo acomoden. Y ahorita ya lo acomodamos. Niveles de gobierno, división de poderes, y ya sabemos a cada uno qué le corresponde, ¿vale? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Muy bien. Perfecto, entonces, aquí tenemos que en los acuerdos de San Andrés, cuando es el diálogo y fue así, ¿no? Una mesa redonda, una mesa cuadrada, donde de un lado estaban los zapatistas, los compañeros zapatistas, del otro lado el gobierno, ¿sí? Y ambas partes tenían a sus asesores, que eran compañeros y compañeras de organizaciones sociales, ¿sí? Y de este lado estaba la Comisión Nacional de Intermediación, que encabezaba don Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal, y de este lado estaban los que representaban al Poder Legislativo Federal y del Estado de Chiapas. ¿Va? Y ahí en este diálogo se armaron mesas, y en una mesa sobre justicia y derechos, los zapatistas dijeron: los pueblos tenemos derecho a hacer justicia en nuestras comunidades. Tenemos derecho a tener nuestro propio derecho, o sea, nuestros sistemas normativos. Y por eso tenemos derecho a ser cuarto nivel de gobierno. Ahora sí tenemos, ¿verdad? ¿Por qué cuarto nivel de gobierno? Ahí está el dibujo. Porque está, ¿no?, municipal, estatal y federal. El cuarto nivel, ¿cuál sería? El de abajo. No, pero espérate, tú no te estoy preguntando. ¿Cuál sería el cuarto nivel? Según este diálogo entre zapatistas y el gobierno federal y del estado de Chiapas. Pero, ¿en qué están los pueblos indígenas? ¿Cómo qué? Como comunidades. O sea, había una parte del movimiento indígena que señalaba: nos tienen que reconocer como cuarto nivel de gobierno desde la comunidad. Pero otros decían: no, desde la región, como grupo de comunidades. Y este debate se dio entre la Asamblea Nacional Indígena por la Autonomía y el Congreso Nacional Indígena, ¿sí? Y sus representantes de esa discusión, que nos reconozcan como nivel de gobierno como región, o que nos reconozcan como nivel de gobierno como comunidad, lo hizo, a ver si reconocen este nombre, Adelfo Regino, ¿sí les, como que suena, ¿no? ¿Ok? Él decía: tiene que ser desde la comunidad. Y entonces esa postura se conoció como comunitarista. Y otro, Héctor Díaz Polanco, que decía: no, tiene que ser como grupo de comunidades, así va a haber más fuerza. Y esos son los regionalistas. Y esa era la petición, pero no se cumplió, no quedó, ¿sí? Y por eso es que ahorita seguramente ustedes los invitaron, o las invitaron, a debatir una reforma nuevamente al artículo 2 constitucional, porque no quedó eso, ¿sí? O sea, el reconocimiento de los pueblos como sujetos de derecho público, o sea, el cuarto nivel de gobierno. Pero no nada más decir: bueno, sí, ya te creamos el ETA. No, porque implica transmisión de recursos, ¿eh? O sea, que no le lleguen los recursos al municipio, a la cabecera municipal,
que le lleguen a la comunidad directamente si ya es reconocida como nivel de gobierno. ¿Ya? Por eso es un debate todavía inconcluso. ¿Sale? Muy bien, pero eso de los niveles ya quedó claro por qué venía el caso y pues lo tenían que saber de cualquier manera. Muy bien. Entonces le seguimos. Y a ver cómo es esto. Ahí está. Entonces, acuérdense, esta es otra representación de lo que ahorita vimos, la línea de tiempo, acuerdos de San Andrés, que resultaron en 1996, propuesta de reforma constitucional llamada Ley Cocopa. O sea, la Cocopa eran los representantes del legislativo en el diálogo, ¿no? En los diálogos de San Andrés. Y ellos, a partir de esos diálogos, hicieron una propuesta de reforma constitucional que después quedaría hasta cierto punto en el artículo 2 constitucional, ¿sí? La siguiente es la reforma a los artículos 4, porque antes del artículo 2 estaba el reconocimiento de los derechos de los indígenas y sus pueblos en el artículo 4. Pero solo una breve frase. Tendrán derecho a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres en los juicios agrarios. Punto, se acabó. En el 4 constitucional de 1990. Y pues ahí, perdón, 92. de 1992. Y en la reforma del 2001 se quita el 4 y queda lo que ahora conocemos como el artículo 2 constitucional, muchísimo más amplio. ¿Va? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien todos? ¿Todas? ¿Sí? ¿Nadie se quedó por ahí como para regresar por él y que todos vayamos Hasta el juntos? municipio. El municipio, muy bien. Y entonces acá tenemos como uno de los últimos puntos de reconocimiento la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007. ¿Qué es la ONU? ¿Qué es la ONU? Organización de Naciones Unidas. Muy bien, perfecto. Pero hay una más reciente que es del 2016, que es de la OEA. ¿Qué es la OEA? Organización del Estado Americano. Exacto. ¿Sí? La Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2016. Pero la primera fue esta de la ONU. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Quieren un descanso? Bueno, no, porque qué tal si se nos olvida el municipio y regresamos al municipio. Muy bien. Aquí lo ¿Qué vemos. quieren decir algo? Ah, sí. ¿Pero cuándo fue creado ¿Qué? la organización? ¿La ONU? A ver, No, La ONU. espérame. Regreso. A ver, aquí hay una pregunta de Agustín. ¿Qué pasó? 48. No, en el 46. Ah, sí. Es que en el 45 terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y estaba la Sociedad de Naciones. Fue hasta después la ONU. Muy bien. Gracias Lo vamos a ver por, más tarde también. gracias por la cápsula Ahorita cultural. empezamos. No, Ok. A ver, entonces sí, si no regresamos al municipio, ¿eh? Ok. Aquí tenemos ándale. la línea de tiempo, fíjense. ¿Alcanzan a ver el primer número que está hasta allá, a su izquierda? 1957. Ah, no quieres que sepa. Puede ser que quiero saber si ellos lo ven. O sea, si tú estás cerca, pues obvio que lo ves. Ok, ¿y qué dice? 107. Ese convenio 107 se llamaba para poblaciones indígenas y tribales en países independientes. Después fue 1960 que se instaura la política indigenista en América Latina con el Instituto Interamericano Indigenista o Indigenista Interamericano y el Instituto Nacional Indigenista, ¿ya? Después tenemos el convenio 169 de la OIT. Este convenio resulta por la revisión del convenio 107, ¿sí? Si el convenio 107 se llamaba para poblaciones indígenas y tribales,
El 169 se renombró. ¿Qué nombre tiene el convenio 169? Agustín. Ajá, convenio 169, ¿y qué más? ¿No, Agustín? ¿Cuál es el nombre oficial del convenio 169? Pues la que dice la organización, ¿no? Pero tiene trabajo, ¿De Ok. quién son los derechos? los pueblos indígenas Y, y sus tribales. exacto. Entonces, ¿cuál es el nombre del convenio 169? Ya lo tienes, ya lo dijiste. Bueno, voy yo. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo para Pueblos. O sea, la categoría población se quitó y quedó la categoría pueblo. Y ustedes dirán, ay, pues nada más fue una palabra, ¿no? O sea, fue todo un debate y fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque a nivel internacional el único pueblo es el Estado. Son los países. Y reconocer que los pueblos indígenas son pueblos a nivel internacional era cuestionar la categoría pueblo para los países. O sea, nada más imagínense cómo estuvo el debate, ¿eh? Porque iban compañeros indígenas de México, sobre todo de Oaxaca, a debatir y decir, queremos que se quite este nombre de poblaciones porque no representa nada. Nosotros somos pueblos históricos, permanentes. La categoría población no refleja eso. Lo que refleja la categoría población es que a la larga vamos a dejar de ser indígenas. Vamos a dejar nuestras lenguas, ¿sí? Exigimos que se quite la categoría población. Y los gobiernos decían, no, pues ¿cómo? Si a nivel internacional el único pueblo somos los países. ¿Ya? ¿Qué pasó? Eso, que ¿por qué no hacemos un ejercicio en las lenguas de ustedes? Primero en español. ¿Cuál es la diferencia entre pueblo y población? Porque eso que está diciendo Elisa es muy, muy, muy importante. Entonces les voy a dar unas pistas, pero me gustaría oír 2 o 3 voces nada más por el ejercicio. ¿Qué es población? Cuando yo les digo la población de borregos, ¿qué quiero decir? De borregos. De borrego. Y cuando digo población hablando de población de una cultura, ¿a qué me refiero? A las comunidades. Pero fíjense la diferencia entre población y comunidad. No, pues sí. Les voy a ver. Población se usa para contar individuos. Es 1 más 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 1. Pero no hay sujeto colectivo, pues. Si yo les digo, traigan a la población yaqui, ¿a qué les suena eso? Si yo les digo, traigan al pueblo yaqui, suena diferente. Y si yo digo pueblo y sus comunidades, pues ya reconocemos cada vez más el 4º piso de gobierno que dice Elisa. Entonces, no es lo mismo pueblo que población. Y ojalá pudiéramos, ¿cómo se dice en yaqui esa diferencia? ¿Cómo podríamos decir en yaqui población? Una palabra que cuenta una persona más otra persona más otra persona, otra persona. Y un concepto como pueblo que es el colectivo. ¿Cómo hacemos la suma de individuos y el colectivo? Porque a lo mejor no tenemos ese pensamiento en el idioma que hablamos. Lo tenemos que reflexionar también en las lenguas de ustedes. Eso es muy importante. Entonces, Yo creo que la palabra gente resuelve bueno para sí, pero en español. Esto se lo pasan ellos. bueno, sí, pero si por ejemplo, yo le estaba preguntando, Déjale picar el botón y prende. si por ejemplo en las lenguas es una palabra para gente sería cualquiera, yo digo, eso sería pero pueblo ya es decir, no, pues de los locales, cualquier comunidad es, pues, podrá llevar como una etiqueta,
Bueno. Sí, pero ahí no hay una, a ver, yo voy a discutir con esa idea. Yo mientras voy por A ahí. ver, individuo y colectivo, otra vez, todos somos personas, qué bonita la matita, pero si yo estoy en un juicio por mi territorio, yo llego con el juez y digo, yo soy pueblo yaqui. Ah, bueno, mucho gusto. Pero entonces quiero negociar con el pueblo yaqui. Porque, pues, ¿con cuál de ellos, verdad? Hay 8 comunidades, porque lo que los yaquis llaman pueblo yaqui son las comunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Bicam. Es la comunidad de Bicam del pueblo yaqui. ¿Se entiende? Entonces es el pueblo y sus comunidades. Porque las que van a reivindicar el derecho al territorio son las comunidades. Entonces, la comunidad guarijía de Mesa Colorada fue afectada por una presa. No toda la tribu guarijía, no todo el pueblo guarijío fue afectado por la presa, sino la comunidad de Mesa Colorada, ¿no? Entonces, ¿el pueblo guarijío está peleando por sus derechos? Sí. Pero ¿de quién es el problema que le quitaron tierra? De la comunidad de Mesa Colorada. Es más, fue Mochibampo, ¿no? Entonces, hay que hacer una diferencia entre qué es pueblo y qué es comunidad, por un lado, como sujeto colectivo. Cuando se habla de población es como cuando levantan el censo de población y vivienda. ¿Cuántas personas viven en esta casa? Gracias. ¿Y cuántas personas viven en esta comunidad? 2,000. ¿Y cuántos hablan guarijeo? Pues 50. Entonces cuentan individuos. ¿Cuántas personas de 50 años para arriba? ¿Cuántos menores de 6 años? ¿Cuántas mujeres embarazadas? Entonces están contando individuos. Eso es población. Es como contar el ganado. ¿Cuántas vacas tengo? Órale. Pero no hay un sujeto colectivo, mis vacas quieren su derecho. No se reúnen en una asamblea y dicen, yo tengo derecho. Eso es lo que hace la comunidad, ya me quería tomar. Sí. Bueno, y por algo estamos en este tema de medicina tradicional y pueblos indígenas, ¿no? Ok. Bueno, ya vimos, revisa el convenio 107, el convenio 169. Las revisiones más importantes es el cambio de categoría, porque ese cambio de categoría representa reconocer derechos humanos como colectividades. ¿Ya? ¿Por qué? Fíjense, voy a tratar de ir pausado, ¿sí? Pero si se pierden, díganme, ya me perdí, me regreso, Los pueblos indígenas nacieron en la Organización de Naciones Unidas en un subcomité, ¿sí? Dentro de una comisión sobre discriminación y desapariciones forzadas. Y en esa subcomisión se llamaba Derechos de las Minorías. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos bien? Es decir, los pueblos indígenas nacieron como minorías. ¿Ya? Y ustedes dirán, a ver, no entendí, ¿cómo? ¿Por qué minorías? Cuando les digo minoría, ¿qué es lo primero que les viene a la cabeza y no le piensen tanto? Poquito, muy bien. ¿Qué otra idea? ¿Verdad? Entonces, a ver, ¿por qué poquitos? ¿No? O sea, ¿no? ¿Verdad? Porque la categoría minoría, ¿sí? Y ahí revisen, cuando puedan, la Declaración Universal sobre Derechos de Personas Pertenecientes a Minorías. Las minorías son aquellas, o sea, las personas que pertenecen a una minoría, son personas que pertenecen a minorías por cuestión de religión, por cuestión de género, por cuestión étnico-cultural. Y ahí están, por ejemplo, también compañeros, compañeras que les conocemos como gitanos,
o gitanas, o sea, los ROMs, ¿verdad? Pero la categoría minoría, efectivamente, como ustedes dicen, se asocia a la idea de poquitos, ¿sí? Pero de acuerdo con lo que explica el relator que hizo una investigación, fue a ver a los países a los que lo invitaron, fue a la India, fue a África, fue a México, etcétera. Dice, a ver, la categoría minoría se suele asociar con la cantidad de personas, pero se refiere a la capacidad que tiene un grupo de personas de determinar las políticas públicas que le afectan. Tomar decisiones. Tomar decisiones, pero que esas decisiones se respeten por el gobierno federal. Ahora, ¿ustedes son minoría? ¿Somos minoría o no somos minoría? Según este concepto. Cuando Sí no- son. Las mujeres, dicen, ¿no? Las mujeres a nivel global somos más que los hombres, en número, somos 50 más 1. Y definimos las políticas públicas de nuestros países sobre los asuntos que nos afectan. ¿Sí? ¿No? ¿Lo definimos en nuestras comunidades? ¿Somos minoría o no? Sí, pero no por la cantidad, sino por la capacidad, por el poder de poder definir, poder decidir, poder determinar las políticas públicas que nos afectan, ¿ya? Por eso, los pueblos indígenas, cuando logran la revisión del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Dieron un paso fuera de la categoría de minoría. Minorías no tienen derechos colectivos. Los pueblos sí. Y los pueblos, además de ser minoría, tienen derechos colectivos. Lo que no tienen de nacer en colectividad. ¿Cierto o falso? Control territorial también. Y eso es lo que lograron los indígenas y sus pueblos cuando lograron cambiar la categoría población por la categoría pueblo. O sea, compañeras, compañeros, no fue solo cambio de nombre, fue de fondo, ¿sí? Y por eso es que los estados en esas negociaciones pues se resistían y decían, no, ¿cómo les vamos a llamar pueblos? Si aquí el pueblo soy yo, el presidente, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad? Y lo lograron. Lo lograron, fíjense, empezaron las negociaciones, la revisión en 1982 y acabó en 1989. O sea, no estuvo fácil, ¿no? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda que les haya quedado? Sí. Fíjense, en esto de las minorías hay algo que tenemos que recordar. Cuando ustedes hacen una asamblea en su comunidad, ¿cuándo se toma la decisión? ¿Cómo se toma? Con las mayorías, ¿no? De todo el mundo. ¿Quién está de acuerdo? ¿Cuántos son? Mayoría ya. Y las minorías, los que no tienen esa cantidad para tomar decisiones, eso es lo que dice la compañera, es decir, Elisa está marcando como una minoría, desaparece en la toma de decisiones y por eso es la necesidad del sujeto colectivo otra vez. Entonces no es nada más contar a la gente. Entonces vivimos en un mundo donde supuestamente la democracia toma decisiones por mayoría. Por eso cuando nos ponen como minoría nos desaparecen. ¿Alguien tiene levantada la mano en el chat? Ah, sí, adelante por ahí en el chat, en el virtual. Bueno. Espéranos tantito porque no te escuchamos. Sí, bueno.
micrófono. Bueno, ¿puedo hablar o escribo o qué? Ya te escuchamos. Bueno, el asunto solamente quería mencionar, tal vez se pueda tratar al final de la plática, pero en estos días está las convocatorias para la consulta libre, previa, informada y ver cómo va a organizarse la participación de la mujer indígena en los nombramientos de regidores étnicos por cuestiones de equidad. Lo que gente de algunos pueblos dice, bueno, nos están imponiendo una discusión sobre equidad de género que correspondería en principio a cada pueblo y no al Instituto Estatal Electoral, pues convocarlo y prácticamente imponerlo, ¿no? Nada más quería comentar eso, muchas gracias. Gracias, sí, ciertamente, y por eso, ¿sí? Los pueblos indígenas, los indígenas y sus pueblos tienen derecho al autogobierno y una de esos es esas discusiones, ¿sí? ¿Cómo discutimos sobre los roles de género? ¿Qué le toca a los hombres? ¿Qué les toca a las mujeres? Pues ya estamos en una nueva era, pues las mujeres, pues ahora le tienen que entrar al gobierno, le tienen que entrar a la justicia, pues son discusiones que se tienen que hacer en las comunidades, pero ya vimos que las mujeres somos minoría, ¿verdad? Que aunque seamos mayoría en número, pues está difícil la cosa para convencer a los hombres, sobre todo a las autoridades masculinas, de que tenemos derechos, ¿verdad? Entonces, sigue siendo una lucha. Muy bien. Si alcanzan a ver entonces, ya el convenio 169 quedó, y después tenemos 1992, el artículo 4, que fue el primer reconocimiento sobre la existencia de los pueblos indígenas y su derecho a que se tomaran en cuenta sus usos y costumbres en materia agraria. Solo. Artículo 4. Y esta reforma del artículo 4 vino junto con la del 27 constitucional. ¿Qué quiere decir? Que en realidad fue una reforma agraria. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esa reforma del artículo 27 constitucional? Se cancela el reparto agrario. Ya no hay tierras que repartir. Campesinos ya ni pidan. ¿Ya? Ya no hay. Así nos dijeron. ¿Verdad? Pero luego, si hay otro chance y otro diplomado, hacemos uno de derecho agrario. Pero ahorita, no. Ok, prosigamos. 1994, el alzamiento zapatista, que tiene como característica central poner en el centro de la discusión los derechos de los pueblos indígenas, ¿vale? Y ahí es muy importante porque también hay una ley revolucionaria de mujeres indígenas, ¿ya? Que hay que revisar, que también sería muy importante en un diplomado sobre derechos de las mujeres, pero esa es otra historia, ¿verdad? Muy bien. Acuerdos de San Andrés, 1996. Ahí es muy importante decir que solo fue una mesa de 5 mesas que se habían acordado entre el EZLN, el gobierno federal y del estado de Chiapas. Y solo se logró una, que conocemos con los acuerdos de San Andrés, pero quedaron 4 más. Y una de esas era sobre mujeres indígenas. ¿Ya? Cuestión agraria también. Muy bien. Después tenemos 1997, la ley indígena de Oaxaca. Fíjense, fue la primera a nivel nacional, después de los acuerdos de San Andrés. O sea, Oaxaca representa una punta de lanza en la lucha por los derechos de las personas y pueblos indígenas, ¿no? Yo no sé si les ha pasado que van a alguna reunión y llegan los oaxaqueños así, pero en una super bandota, ¿no? O sea, muchos, ¿no? Ellos, pues ya habían antes del alzamiento zapatista planteado la autonomía indígena, ¿sí? Muy bien. Tenemos también la primera reclamación contra el Estado mexicano por el incumplimiento del convenio 169 de la OIT. ¿Sí alcanzan a ver qué pueblo lo interpuso? Los Wixárika. ¿De dónde es este vestir? Bueno, Wixárikas, sí. Huicholes. Ok, ¿cómo se autonombran ustedes? ¿De qué pueblos vienen?
¿Eh? Yaqui. ¿Y así en tu lengua se dice? Yaqui. Yo M, ¿no? Yo M. Yaqui. Ok, ¿de qué otro pueblo nos están acompañando? Con K. Y así se autonombran. Muy bien. Osiris, ¿no? Muy bien. Es muy importante la autoascripción con K. Guarijío. Y así se dicen en tu lengua. Guarijío. Macurahue. ¿Ya? Bueno, pues aquí dice Huiza, pero es Huirra. Huirrárica, porque ellos se autonombran así. En lugar de huicholes es Huirrárica. ¿Sí? Muy bien. Y ellos fueron los primeros que usaron el convenio para acusar al gobierno mexicano en la Organización Internacional del Trabajo por no cumplir el convenio 169 de la OIT, ¿sí? Por no respetarles su tierra colectiva. ¿Ya? Muy bien. También es todo para un diplomado ese caso, ¿no? Tenemos después, 1997, la Policía Comunitaria del Estado de Guerrero, pero en el área de San Luis Acatlán, ¿sí? Y Malinaltepec, fueron los dos primeros municipios que reunieron las comunidades de esos dos municipios, sus policías, ¿sí? Pero no eran municipales en sí. No formaban parte de la estructura del ayuntamiento. Estaban aparte. ¿Sí? Sistemas Sí. normativos. Por ejemplo, Pero había municipales aparte. sí, Sí, sí. sí, sí. O sea, no formaban parte del poder ejecutivo del Estado mexicano, ¿sí? Eran policías que no sé cuál sea la estructura aquí del municipio, si es por agencias o es por comisarías, ¿no? Comisarías. Son comisarías. Bueno, cada comisaría es una comunidad y en cada comisaría ¿hay policía o no hay policía? Hay encargados, es cualquiera. Ok, pero ¿hay policía o no? Delegado. O sea que si yo hago ahí algún desmán, no me va a agarrar nadie. Ah, pues me voy para allá. Por eso. Pero bueno, aquí, sí, la policía de Policía Comunitaria de Guerrero, su municipio se integra de comisarías municipales. Cada comisaría es una comunidad, ¿sí? Y cada comunidad, pues tiene autogobierno y dice, pues ni modo, te toca ser policía, ¿no? Bueno, ¿y qué hago? Pues ve y avísales de la asamblea, ¿no? Y a ese borrachito me lo traes y lo metemos a la cárcel. Eso. Y con su riflito para cazar ahí, pues conejo y lo que hubiera, ¿no? Ellos se organizan como policía, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchos de ellos estaban organizados también como cafeticultores, ¿sí? Entonces pasaba y sucedió que le robaban los camiones con toda la carga o le robaban el dinero o, ¿no? Ya lo último, así que bárbaro, ya esto es insostenible, fue cuando empezaron a violar a mujeres y niños. Y entonces ahí ya la policía comunitaria dijo, aquí tenemos que ya esto no se puede hacer. Se organiza, van por esos que robaban ganado, van por esos que violaban y los llevaron al Ministerio Público, ese sí, de la estructura del Estado. ¿Y qué hacía el Ministerio Público? ¿Ustedes se imaginan qué hacía? Y entonces todos así como, oye, pues ¿qué? ¿No? No, pues ahora los agarramos y no se los vamos a dar, ¿no? ¿Y a dónde nos llevan? Pues llévanlo más lejos, a la comunidad más lejana, y ahí los vamos a tener y los vamos a reeducar. Ay, ¿y qué es eso? Pues les vamos a decir, oye, ¿no te estás dando cuenta que eso es malo? ¿Dónde lo aprendiste? ¿No? ¿Qué tus papás así te hicieron? ¿O por qué estás tan mal que necesitas robar? Eso. ¿Sí? Y entonces así le hicieron. ¿Y ustedes creen que el gobierno del estado de Guerrero se quedó así? ¿Qué creen que hizo? ¿Qué creen que hizo?
Pues resulta que los familiares de esos que agarraron y se los llevaron a la última comunidad más alejada, se fueron con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, o sea, la de Guerrero. Oiga, secuestraron a mis familiares. Pero no digo que son violadores ni ladrones, ni secuestraron a mis familiares. ¿Quién fue? Pues esos de San Luis Acatlán que se dicen policía comunitaria. No me digas. Hay que decirle ahí sí a la Procuraduría, porque en ese momento todavía era Procuraduría, ¿sí? General de Justicia del Estado de Guerrero. Y entonces el procurador llega con sus 200 policías a la zona y se enteran los de la policía comunitaria y dijeron, sí, pues nosotros también, ¿no? Y dijimos, Dios mío, aquí alguien que se le ocurra, se le salga un disparo, ya quedamos todos, ¿no? Y el procurador decía, entrégame a esas personas porque tú estás, ¿sí?, privándolas ilegalmente de su libertad. Los estás secuestrando. ¿Qué creen que le contestó la policía comunitaria? Que no, pero así nomás, pues no. No, pues resulta que como nosotros ya estábamos dando talleres sobre el convenio, ¿no? Uno de los compañeros de la mesa directiva de una de las más importantes organizaciones cafeticultoras, Luz de la Montaña, ¿no? Agarra el convenio y dice, tú fiscal, ¿no? Tú procurador, todavía no estamos en el 2001, ¿eh? Mira esto, esta es nuestra ley. Le dice el procurador, ¿qué ley es esa? Pues si la firmó tu gobierno. Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Aquí dice que tenemos derecho a hacer justicia. Oye, pues luego me pasas una copia. Sí, ¿cómo no? Y se fueron, ¿sí? Llevarse a nadie. Bueno, en esa ronda. En esa ronda, pero no, No, pero quiero contarles algo complementario. Siguieron jodiendo a la policía comunitaria hasta que los encarcelaron, los procesaron. Y en el INE nos pidieron un peritaje antropológico. Entonces era la prueba que nosotros dijéramos lo que acaba de decir ella. ¿Qué dice el convenio? ¿Cómo se aplica esto aquí? Entonces lo que hicimos fue demostrarle a la Procuraduría que la policía comunitaria era parte de sus sistemas normativos comunitarios. Usos y costumbres. No. No. Es que ahí estamos en contra de ese término. Pero sería equivalente, ¿no? Pregunto. Qué bueno que preguntas. Usos y costumbres son una manera peyorativa. ¿Qué quiere decir eso? Que desprecian. Usos y costumbres es una forma de desprecio de los sistemas normativos de las comunidades. Es como igual cuando le dicen, yo hablo un idioma y tú hablas tu dialecto. O sea, es una forma de discriminar la cultura indígena. Entonces, no vuelvan a usar usos y costumbres porque eso es discriminatorio. Es basura. ¿Por qué? Porque los usos y costumbres no lo son. Tú también tienes usos y costumbres y a ti tú no reclamas tus usos y costumbres. Sí. Tú no tienes sujeto comunitario como el sistema comunitario de la policía comunitaria para que te cuide. Entonces, en el siglo pasado se inventó eso de los usos y costumbres porque los abogados occidentales y las abogadas occidentales tenían desprecio con las prácticas de justicia de las comunidades indígenas. No lo reconocen. Entonces, mientras sigamos usando uso y costumbre, es negar la justicia indígena de sus propios sistemas de justicia. Entonces, las comunidades tienen sus propios, los yaquis que hablen. Díganme si los yaquis, los Comcat también. O sea, todos los pueblos tienen sistemas de organización política y de hacer justicia. Entonces, no son usos y costumbres, son sistemas de organización política y jurídica de los pueblos, tan adultos como los demás, al mismo nivel. Y por eso se aplica de esa manera. Si no por eso un instrumento. Si no están bien escritos, ¿cómo van a ser del mismo nivel?
que no están ni Es que ese es el positivismo, pero no metas mucho ruido porque ese es otro diplomado. Es que ese es otro diplomado. A ver, Pues a es ver, que es que hay una corriente como de que todo va. a ver, todo va por igual, ¿no? No, porque los pueblos indígenas se ganaron ese lugar, Lo pelearon por generaciones. ganaron. Y está, que- así está Es escrito. que es una cosa, por ejemplo, con los brigánicos, yo fui a verlos, me sorprendió que tienen un protocolo de todo Escrito. escrito, y por ejemplo, yo llego de fuera, pues ¿sabes qué? Te vamos a cobrar por cada día 50 pesos que tú en la comunidad. Bueno. Esos son los estatutos comunitarios. Bueno, que me daban di el cuenta derecho agrario. de las leyes de la herencia que se habían hecho ellos mismos, y eran medio feos, Oye, algunas. oye, Armando, pero eso está muy bien, pero recuerden, ¿sí? Que la cultura indígena de muchos pueblos indígenas es oral. ¿Cierto o falso? O sea, pues regresar al municipio, ¿eh? Pero no, pero A ver. yo quiero poner sobre la mesa el hecho de que justamente se ha perdido en gran medida la costumbre jurídica. Vamos a poner el caso de los guarijiros. Ahorita estaba diciendo Aureliano que ¿a quién castigan allá? A ver, ustedes digan. No hay. Hay una impunidad absoluta, es guerra de nadie, no nos hagamos. La guerra de nadie. Cuando voltean, no tenemos ley. Eso. Nosotros tenemos que hacerlo. Por eso. ¿Pero hacen o no hacen? Tenemos que hacer algo. Ah, ok. Ahí está la necesidad existencial de los pueblos de hacer más cosas. A ver, pero no por un caso vas a generalizar. Lo que yo quiero decir es que poner todo en el mismo rasero. Yo estoy pensando simplemente de haber una diferenciación entre pueblos como el Virrárica, por Sí. ejemplo, o con los que ya tienen sus protocolos, Sí. en Panamá y en Canadá. Eh, Es un sistema ya escrito, consensado por todos, y Ok. con reglas bien claras. a ver, Armando, con todo respeto, ¿sí? Creo Sí. que para ti eso está muy bien. Para ti. Como académico. Como académico, como él, ¿no? No, Pero Como no, sí, positivista para ti, porque occidental. esa es tu necesidad, esa es tu necesidad. Hay pueblos que no tienen esa necesidad. ¿Por qué? Porque el conocimiento se va transmitiendo Porque de generación se en dejan generación. invadir, Permíteme, dejan porque yo te invadir. escuché. Yo te escuché. ¿Ya? Ok. El conocimiento se transmite de generación en generación. Y los que ya fueron autoridades les dicen a los nuevos, no te preocupes, yo estoy aquí y te voy a decir cómo. ¿Sí? Esa necesidad de escribir es de los de fuera. Oiga, vengo aquí, ¿cómo es la cosa? ¿No? Ah, pues te platico, no, quiero algo escrito. ¿Ya? Y eso de los protocolos está muy bien, ¿sí? Pero surgen de la necesidad del relacionamiento con gente de dónde. Bueno, ¿De fuera? pero es que también ¿Qué eso, tiene necesidad? A mí la regla. Ah, sí, con mucho. Aquí está el protocolo, léelo, ¿no? Y si estás de acuerdo, le entras. Y si no, te puedes decir. ¿Sí? Pero yo Son reglas quiero de decir algo. relacionamiento. quiero decir algo. Que Hay otros que quieren hablar, Armando, aguántate. Deja que te moderen. Incluso, o sea, para abonar lo que dice Lisa, es muchas lenguas, la mayoría no son lectoescritas. Claro, Entonces, ¿desde dónde es este fundamento de lo escrito? exacto. Por eso también ya la defensa es hablada, ¿no? O sea, y se le pone en el propio idioma. Es el juicio oral adversarial. Exactamente. Entonces, claro, a todos nos cuesta trabajo romper con estas inercias, ¿no? Entonces, pero hay que hacerlo. Y entonces, por eso está sumamente rico poder tener estas diferencias y platicar. Porque además, fíjense, ha habido casos donde las comunidades han tenido esa necesidad de escribirlo, porque llega un agente externo, como la Procuraduría Agraria, ¿sí? Y les dice, necesitan tener su reglamento ejidal comunal, porque si no, no van a tener derecho a procampo y lo que quieran. Bueno, pues si esa es tu necesidad, pues lo vamos a hacer. Pero después se ponen normas, ¿no? Que uno las revisa, oye, ¿y esta norma sigue? No, hace mucho que pasó, ya ni sabemos, ya no ha habido casos así. Ya no se aplica. Porque es dinámico, porque tiene otra lógica el sistema de justicia y el sistema normativo comunitario. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el derecho como conjunto de normas, como lo que nace en nuestras sociedades, indígenas o no indígenas,
se hacen a partir de la necesidad social, ¿sí? Entonces no podemos pedirle a una sociedad, ¿sí?, que se apegue a criterios jurídicos de otra sociedad. Por ejemplo, ¿sí?, cuando yo hice mi trabajo de doctorado, voy a una comunidad y quien hacía justicia ahí era el alcalde constitucional, o sea, reconocido por la Constitución de Oaxaca, ¿ya? Me enseña sus casos, me los platica la mayoría de ellos, porque los casos que me enseñan nada más es una hojita con el acuerdo final. Y le digo, ¿y esto cómo llegó acá? Y me cuenta toda la historia, o sea, todo el expediente lo tenía el señor acá. ¿Sí? Bueno, en una de esas me topo con un caso donde tenía la violación de una mujer. Y le digo, oye, ¿cómo le hizo acá? Porque nada más vi el acta de acuerdo. Le digo, ¿y por qué no mandó al señor a la cárcel? Me dice, no, porque pues ya la muchacha ya tenía bastante tiempo de embarazada, no podía abortar, ¿no? Entonces le preguntamos a ella, ¿qué quieres? Y ella nos dijo, pues que nos mantenga este cuate. Entonces, si lo mandamos a la cárcel, pues no iba a servir, así, ¿no? Y le digo, oiga, y ahí se quedó, no, me hablaron los de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que por qué yo andaba haciendo eso, que estaba usurpando funciones, que eso no me tocaba a mí, y que ya me iban a venir a agarrar la policía. ¿Ya? Eso es, ¿sí? Eso no lo puedes tener en una norma, porque es dinámico, porque depende del momento y del caso. Pero sí puedes poner grandes principios, ¿sí? Porque resulta que entonces ahí me doy cuenta que justamente como las normas salen de la necesidad social, ¿sí?, para el derecho positivo mexicano se dividen los casos graves de los casos leves en materia penal. Un caso grave es la vigilancia. En esa época, un caso leve era la violación de mujeres. Así decía el derecho positivo, y yo creo que en varios lugares dice lo mismo, ¿no? Pero para las comunidades indígenas decían, no, es que eso no es grave. Lo grave es que te quiten la tierra, porque ahí ya te quedas, ¿no? Sin qué comer, sin sostenerte. Pero eso no estaba para el derecho positivo mexicano. Para el derecho positivo mexicano, que te quiten la tierra, pues te la pagan, te dan dinero. Pero para una comunidad indígena sí era gravísimo que te quitaran la tierra, que llegara otro y te despojara de tu tierra, porque de ahí sacas el sostenimiento de tu familia, ¿sí? Estas formas de entender el mundo, ¿cómo las pones en una ley? ¿Ya? Y en la lógica del derecho positivo mexicano. Por eso estamos en dos lógicas distintas, ¿sí? Y tal vez lo que se tendría que hacer para las comunidades indígenas, más que poner las normas, son principios generales, ¿no? Si el derecho positivo mexicano tiene la necesidad de que todas las conductas vayan por escrito y en una norma, pues es una necesidad. Pero las lógicas de hacer justicia y de hacer gobierno y de organizarse socialmente de las comunidades son otras, ¿no? Y es ahí donde debemos de tener un entendimiento, porque si no, llegamos y imponemos formas que después para los pueblos no son nada útiles, ¿no? Lo que pasa es que también las condiciones que antes servían y la forma de funcionar cambian. Ajá. Entonces, lo que funcionaba antes, ahorita no está funcionando, discúlpame, pero yo soy un observador, tengo bastante tiempo, me duele muchísimo lo que está haciendo los jóvenes poetas, me duele muchísimo. Y bueno, pues yo sí digo, yo siempre he visto cuando hay la necesidad, por ejemplo, como ella dice, principio general, por ejemplo, una autoridad, ella no es autónoma, ella se debe a la voluntad de la asamblea que la nombró y no se vale que ande haciendo allá pláticas y que no informe, que salga y que vaya, que no informe. Eso no se vale, discúlpeme, pero eso
Si no lo respetan así oral, pues por escrito, pues para que quede bien claro, y que hasta que se ponga en la pared, y más cosas, nadie tiene derecho a andar perdiendo el ganado del ejido, y son muchísimas cosas las que hay que poner. A ver, pero por ejemplo, eso que Bota ahí dice, en medio. eso que dices Armando, eso que dices Armando no es necesario que lo pongan por escrito, ¿eh? O sea, si ahorita somos comunidad, ¿no? Yo soy su representante. ¿Por qué soy su representante? La asamblea te designó. Ah, no, porque yo quiero, ¿ya? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Si yo llego y les digo, yo aquí soy su autoridad. ¿Qué van a hacer? Te voy a amarrar. ¿Qué van a hacer? Te amarro. Ah, ¿qué van a hacer? Pues entonces mando yo. Y yo les voy a decir qué van a hacer. ¿Así va a ser? Pero si está haciendo las cosas mal, ¿Qué vas a hacer? pues se hace un consenso. Pero si los demás ya dijeron, mira, no hablen. Aquí soy yo y nadie dijo nada. ¿Qué van a hacer? Aislarte. A ver, Pues sí, así como los indígenas y de entran la gente de nuestra comunidad y de y ahí se queda y nadie dice. ¿verdad? Pero entonces hay alguien que está operando mal porque hay alguien que los dejan, ¿verdad? Se queda silencito. Yo sé que son así. Bueno, Al que no entonces, hable, Dios no oye. ¿sí? No se va a resolver haciendo leyes, porque finalmente nadie las va a cumplir. Permíteme, ahí voy. ¿Cuál es el origen, ¿sí?, de que violen nuestros derechos? Eso que dice Armando. Llega un cabrón y dice el que es la autoridad y no hace nada, no agarra al cabrón que hizo daño. Es un, perdón la palabra. Pues sí, ahorita la que hizo daño y se queda muy a gusto y no pues. Muy bien, ¿sí? Es que debemos unirnos, pues. Ok, unir, pero ¿dónde está la ¿Dónde está la violación? ¿Dónde es el origen de esa violación? El origen de una violación es porque uno lo permite. Y lo permites por varias cosas, ¿eh? Una de esas causas, ¿por qué? ¿Lo permites por qué? Porque a veces las autoridades que deben de ayudarnos no tolerarnos del pueblo no ayuda, pues no. Muy bien. Pero lo que dice la compañera, ¿cómo te llamas? Raquel. Ese es el origen. Ignorancia. ¿A poco tenemos derecho de agarrar a este cabrón? Yo no sabía. ¿A poco sí? ¿Ya? Pues eso que dice Armando no se arregla con una ley, porque se puede hacer una ley, perdónenme la palabra chingona, como nuestra Constitución. ¿Quién conoce la Constitución? Nadie. Nadie conoce la Constitución, nadie dice. Aquí en la Constitución dice, ¿no? Como hizo este compañero de la Policía Comunitaria de Luz de la Montaña. Esta es nuestra ley. Ay, ¿qué ley es esta? ¿Cómo se llama? Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Ah, no, pero esa no es ley, le dice el procurador. Ah, ¿cómo que no? El artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la Constitución, las leyes que emanan de ella y los convenios firmados por el presidente de la República y ratificados por el Senado son ley suprema. Ah, bueno, sí, pues me pasas una copia. Con mucho gusto. ¿Verdad? O sea, el señor se pudo parar porque ya conocía sus derechos y conocía la Constitución. Es más, se agarra el convenio y nos dice, ese es el artículo que dice que tenemos derecho a cambiar nuestras formas de gobierno.
Y además tenemos derecho a cambiar nuestra forma de gobierno aquí en México. Ah, sí, porque el artículo 39 constitucional. ¿Ya? Entonces es como dijo. El origen de la violación de nuestros derechos es porque ignoramos que tenemos derecho. Se llama abrir los ojos. Y les vuelvo a decir, podemos hacer la ley más maravillosa. Así que bárbaro, nos quedó bien bonita nuestra ley. ¿Sí? Pero si nadie la conoce, con todo respeto, que las autoridades del pueblo, autoridades tradicionales que se dice, que se nombra, que conozcan, que entiendan cómo va a defender a su pueblo. Exacto. Y el INE pues hacía muchas capacitaciones en ese sentido. Y la Procuraduría Agraria, cada vez que cambiaban autoridades, les daba capacitación. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que hacer las autoridades federales, porque la Procuraduría Agraria es una institución federal. ¿Por qué estamos aquí? Exacto, para abrir los ojos. Gracias. Y en la plataforma están todas estas leyes y normativas, documentos legales que están en la plataforma. Entonces, ahí es para estudiarlas. Entonces, tú le puedes sacar a tu autoridad para decirle, mira. Ah, y también en el material que tienen, ahí está. Tremendo cuaderno. A ver, aquí quieren hablar el compañero. Y no sé si alguien está por ahí. Sobre todo extender, hacerla extensiva para... O sea, ustedes tienen que replicar este conocimiento. Sí, compañero. ¿Qué pasa cuando se agotan las atropellan los derechos constitucionales? La pregunta, porque si la violación se origina del desconocimiento, ¿qué pasa cuando está el conocimiento? Pero llega la parte de la impunidad. Claro, pero tú ya diste tú ya volaste. Porque ahorita estamos como en este tejido comunitario, donde decimos, oye, pero si no tenemos derecho. Oh, y si les digo, yo soy su autoridad, ¿ahora qué dicen? Aquí hay, ¿no? Formas de elección de autoridades. Cuando tú dices, pero ya buscamos todo, deja que se asiente primero la comunidad en cada uno de ellos, porque yo te voy a decir algo. Cuando eso pasa, es muy difícil, ¿sí?, que te violenten más arriba. Porque más arriba dicen, no, es que esos cabrones ya están organizados. Hay alguien en O sea, si con la policía comunitaria, apenas yo di una clase donde uno de los alumnos era fiscal y me hizo la misma pregunta, ¿no? Y yo le digo, a ver, no necesitas, ¿sí? Partimos que los derechos humanos, y ahora viene la siguiente parte, ¿sí? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? Lo primero que se les venga a la mente. Que protejan a todas las Personas. Muy bien, que son derechos de todas las personas. ¿Qué otra idea tienen de los derechos humanos? Los derechos humanos están inscritos a que un individuo pues, tiene derechos, ¿no? Ok, pero fíjense, ahí viene una idea poderosísima, que tal vez les va a mover y no quede clara la primera, como eso de los niveles de gobierno y la división de poderes, ¿verdad? Pero aquí estamos para eso. Los derechos humanos, ¿sí?, son derechos aunque no estén escritos, aunque no se reconozcan por los países, aunque no sean derecho positivo. ¿Sí se entendió la idea? Sí. ¿O voy de nuevo? ¡Voy de nuevo! Fíjense, a nivel internacional, ya no se imaginen aquí Hermosillo, ¿no? Vamos más lejos. Olvídense de Sonora. Nos vamos a nivel internacional. Hay más de 300 instrumentos de derechos humanos. Muchos de esos instrumentos no están aterrizados en las legislaciones, en las leyes de los estados. Son un montón. Ya, vamos a hacer un código y una ley por cada uno de esos, pues no vamos a acabar, no nos va a alcanzar un sexenio.
¿verdad? Bueno, ese cuerpo de normas internacionales de derechos humanos son derechos para todos y todas, no importa que nuestro país o nuestro estado de la república no venga escrito en algún lado. ¿Qué quiere decir eso? Los derechos humanos son derechos, aunque no estén en el derecho del Estado. Son derechos, aunque no sea derecho. ¿Ya? O sea, eso de la cultura de todo escribamos y todo volvamos ley, para lo que es la lógica de los derechos humanos, dice los derechos humanos, no es necesario. No es necesario. Porque los derechos humanos son de todas las personas, aunque los estados no los reconozcan. ¿Ya? ¿Se quedaron con esa idea? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes revisan la Constitución mexicana o revisan la Constitución de aquí, de Sonora, busquen si están reconocidos los derechos digitales. Y son de viaje, ¿eh? De esa era. No lo van a encontrar. Y ya por eso ya no tenemos esos derechos. Para los derechos humanos dicen, no importa, los tienes, porque son derechos humanos. ¿Ya? Entonces es una idea poderosísima, poderosísima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por mucho tiempo, con el convenio 169 de la OIT, así como este compañero de la mesa directiva de Luz en la Montaña, iban con los jueces, mira que dejan, mira al compañero porque no tuvo intérprete traductor, mira aquí dice en el convenio. Y el juez decía, pero es que yo necesito un código, necesito una ley que me explique cómo aplicar el convenio. A pesar de que ya está el artículo 133 que señala que la ley suprema de la nación es la Constitución Federal, las leyes que emanan de ella y los tratados firmados y ratificados por el gobierno. No dice ahí, y se necesita una ley para que se cumplan. ¿Ya? Entonces, compañeros y compañeras, primero se tienen que convencer de que tienen derechos. ¿Sí? Y un derecho fundamental de los pueblos indígenas es a su sistema normativo y a hacer gobierno y a organizarse. Y hacer justicia. Y a hacer justicia. Y todo eso se resume con sus formas de organización. ¿Ya? Por eso Ramón les dice, quiten eso de usos y costumbres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esa idea, fíjense, aquí viene ese debate, ¿por qué le pusieron así y no le pusieron formas de organización y estructuras del gobierno de los pueblos indígenas y nada más le dejaron usos y costumbres? ¿Por qué? Porque para el derecho mexicano, la costumbre es una fuente de derecho, pero no es derecho. Entonces, cuando ustedes repiten y dicen usos y costumbres, pues se subordinan a lo que dice, lo que está escrito y lo que dice el derecho positivo mexicano. ¿Sí quedó claro? ¿Quedó clara la idea? Por eso es que les decimos a nuestros compañeros indígenas, quiten ya de su discurso usos y costumbres, porque uno es simplista, no dice nada, ¿no? Y segundo, ¿sí? Se subordinan a lo que dice el derecho positivo mexicano, porque para el derecho positivo mexicano la costumbre es una fuente del derecho, mas no es derecho. ¿Sí? Por eso, ¿ya? Entonces, es dar un salto a ese punto. Pero bueno, estamos aquí con los derechos humanos, ¿sí? Hay unos textos en el chat, si quieren los leemos. Sí, por favor. Eso es parte, dice Alejandro Aguilar Seleni, eso es parte del problema y es desde el municipio propiamente. Imponer una equidad de género en pro de las regidurías, ambas son imposiciones sobre los sistemas normativos. La pregunta es, ¿cómo manejan y deciden la equidad de género desde cada pueblo? Esa es una cosa que no sabemos.
Y varias cosas siguen en el municipio a pesar de todo. Luego Viviana Ramírez dice, hasta hoy somos discriminados por hablar nuestra lengua y vestir nuestros trajes. Y Laura Vázquez dice, sí, por eso rompamos con ello, desde el reconocimiento y valía. Fanny Escobar dice, ¿podríamos ver en la cámara a los compañeros que están exponiendo? De lo tuyo, Armando. Bueno, hasta ahí. ¿Ya? Excelente. Dice, ese es el problema en estas tierras, dice Alejandro Aguilar Seleni. Precisamente se ha promovido a conciencia una división e imposición de autoridades. En el caso de los OTAN, a pesar de asambleas, documentos y participación en actos públicos, las distintas autoridades se han negado a reconocerlos. El gobierno Macurahue fue transformado según los intereses de los preseros. A través de las regidurías se ha desatado una lucha por la autoridad entre los Yoreme Mayo que da como resultado que muchos se reconocen como gobernadores y en otras partes aparecen en efecto representantes y asesores y eso beneficia a los intereses que se ciernen por encima de cada pueblo. Este comentario es muy importante. Cómo hay mano negra desde afuera para nombrar, cuando en la presa de los guarigidos, como los gobernadores realmente legítimos no aflojaron, nombraron otros gobernadores así, se los sacaron del morral, y ahí los pusieron a firmar, y ahí les echaron el agua encima y se acabó el perro ya dejó de ladrar. Y dicen, aquí está la firma de los gobernadores. ¿Y de dónde lo sacaron? Pues del morral, porque los gobernadores se resistieron. En Mesa Colorada tumbaron 2 veces al gobernador que estaba vendiendo a la comunidad. Y aún así. Ok, muy bien, pues. Sí. Pues lo siento por discutir, pero yo creo que la categoría usos y costumbres a mí sí me sirve de alguna manera. No, lo digo para bastantes casos. Por ejemplo, los casos de que una cosa se hace sin que haya habido un consenso entre la gente, una plática que se diga, simplemente se hace porque ya se acostumbró. Y esto en la literatura incluso hay cuentos y todo. ¿Por qué pasó? ¿Por qué lincharon al fulano? ¿Por qué pasó aquella cosa? La costumbre. Y nadie te sabe decir muchas veces de cómo fue. Entonces yo digo, a mí me siento utilidad y lo quiero poner en el caso de la medicina tradicional. Por ejemplo, también hay una discusión muy fuerte entre la ciencia, entre qué es conocimiento y qué es creencia. Es una discusión que no se resuelve. En la ciencia, ¿dónde dices tú? Eso tuyo es una creencia, no, esto es conocimiento, ya, o sea, es conocimiento objetivo, ya es científico, esto ya es comprobado. Y la gente, nosotros también sabemos lo que es cuando una cosa está comprobada. O sea, también no estamos al principio de la ciencia para decir esto ni está comprobado, ni me vengas con chingón, porque ni siquiera estás seguro de lo que me estás diciendo. Por tanto, usamos el mismo principio de llamarle de una manera distinta a lo que está comprobado y a lo que no está comprobado. Entonces, por ejemplo, también la creencia, vamos a decirlo así, es algo que todavía no ha sido consensado, no está comprobado por todos, es una hipótesis, o sea, puede ser, a lo mejor sí, el matarique sirve para tal cosa, a lo mejor no, a lo mejor sirve para a lo mejor no quiere decir unos cuantos. Entonces yo lo que digo es esto, yo he visto los problemas tan tremendos, he acompañado a un pueblo, digamos que ha sido en Guariquillo, y a los ya que los compañeros, ya les he platicado a algunos de ustedes cuando el acueducto y todo eso también me metió. Bueno, yo en los 2 casos he visto justamente, bueno, y está muy bien que ustedes me hayan decidido ahorita que los pueblos tienen sus modos y digo, ok, les han servido antes, pero ahorita el no ponerse de acuerdo, si ustedes dicen no, pues que está por escrito, a mí que un abogado me venga a decir que ahora que lo escrito no cuenta, no se lo voy a aceptar. Helada el agua. No se lo voy a aceptar. Ya no puedo recoger. Simplemente con la lengua. Escritas. A ver, Armando, yo soy abogada y no te estoy diciendo que lo escrito no cuenta. Yo lo que quiero decir es esto, la necesidad de escribirlo ahora, en este momento. Pero aunque sean los principios generales, como los que estoy diciendo, una autoridad no tiene derecho a negociar. A ver, Armando, pero en esta situación donde hablas de comunidades que están desestructuradas, ¿no? Violentadas, ¿cómo se van a poner de acuerdo en hacer normas?
Entonces, que no haya normas. Pues sí, pero ¿cómo se van a poner de acuerdo? O sea, tienes que hacer un proceso de restablecimiento del tejido social o de la organización comunitaria para que la asamblea realmente se posicione y tome el poder que le toca, ¿sí? Y eso no, o sea, en este punto donde tú dices si llegas a la comunidad, primero, en mi experiencia es cuando un grupo de personas llega con esa necesidad. ¿Qué hacemos? Porque casi nos estamos matando entre nosotros. A ver, eres ejido, eres comunidad, ¿tienes autoridad agraria? Uy, pues hace como 10 años que no. El Registro Agrario Nacional, pues no nos ha dado las credenciales y no hemos podido hacer gestiones, ¿sí? Ok, empecemos con eso, ¿sí? Y así lo hicimos en Chiapas, en una comunidad muy importante que es Venustiano Carranza, que no tenían autoridades agrarias, ¿sí? Y que se acercan a la asesoría jurídica para decir cómo le hacemos porque no tenemos autoridades agrarias y ya empieza a haber problemas sobre la posesión de la tierra. Y ahí empezó, pero empezó con una solicitud de ese pueblo que te busca y te pide ayuda, porque si tú vas y les dices, oigan, estoy viendo que tienen un santo relajo aquí y yo quiero ayudarlos, pues te van a ver así como, pues mucho gusto, no es tu problema, ¿sí? Pero ahí es cuando el uso del derecho mexicano te ayuda a la recomposición, porque para que eligieran a su representante comunitario eran 3,000 comuneros. ¿Qué tenían que hacer? Ir barrio por barrio. Vamos a ponernos de acuerdo, ahora sí vamos a tener autoridad y que esa necesidad los articulara, ¿sí? A partir de ahí se empezó a articular la asamblea y se empezó a articular el pueblo, ¿sí? Entonces hay estrategias y yo vuelvo a disentir, no es necesario, ¿sí? Que ahorita si están desestructurados, si no están unidos en la comunidad, se pongan a hacer normas. Lo que tienen que hacer es otra estrategia que es, ¿qué nos está uniendo? Vamos a trabajar sobre lo que nos une, ¿sí? Y sobre eso que nos une, veamos si el derecho positivo nos ayuda, ¿sí? Y en materia agraria sí le ha ayudado a muchas comunidades porque su principal problema es que no tienen autoridad agraria, ¿sí? Y pasa eso. ¿Y quién manda ahora? Si ya la autoridad agraria y el Registro Agrario Nacional no nos reconoce y se arma el relajo, ¿no? Pides ayuda, ¿sí? Y a ver, compañeros, con mucho gusto, pero les tengo una buena y una mala. Sí se puede nombrar de nuevo autoridad agraria, pero tiene que convocar la Procuraduría Agraria. Pero eso no es lo malo, o no es la mala noticia, sino que mal o bien debe haber mujeres en el comisariado. 50 y 50. ¿Hay compañeras mujeres que quieren? Silencio. Es más, ¿ustedes quieren? Porque aunque no quieran, quieren tener autoridad agraria, tienen que meter a las mujeres. Porque si hacemos la asamblea, ¿sí? Lanzamos convocatoria. En la convocatoria tiene que venir la planilla donde estén las mujeres, ¿sí? Hacer la asamblea y ya el acta última llevarla al Registro Agrario Nacional. Si no hay mujeres en el comisariado y su consejo de vigilancia, nos lo van a rebotar, así que se preparen las mujeres. Señalen qué mujeres. ¿Ya? Y es donde las mujeres dicen, ay, ¿cómo le? O sea, ¿quién le va a hacer de comer a mi marido si él va a trabajar y los chamacos y... O sea, yo no quiero, ¿no? Pero si tú eres chingona, ahora te toca, ¿no? ¿Verdad? Claro, pero ahí es donde las otras mujeres le tenemos que apoyar y decir, no te preocupes, yo te ayudo a tortear y te ayudo con los chamacos, pero tú me tienes que entrar.
¿Ya? No le ayuda con el marido. ¿Ya? Pero así se hacen los procesos. Y no es necesario escribir nada porque ya está. Ya después eso que dice Armando, ya tenemos autoridad. Ya tenemos orden, ya tenemos gobierno. Ahora sí lo que viene. Compañeros asamblea, compañeras asamblea, ¿hacemos nuestro reglamento interno? Sí. ¿Verdad? Pero primero, ¿cómo nos unimos? Armando, sí. ¿Va? Yo Pues- quiero hacer un comentario para brincar. Mire, yo Bueno, creo que sí este, importa la Armando, costumbre. Sí, para que termine. Bueno, yo ya aquí acabé, ¿sí? Pero seguimos en el taller. Lo importante es que se queden con la idea de que tenemos derechos humanos aunque no estén escritos en las leyes del Estado. Y un ejemplo clarísimo de eso, ¿sí? Es el convenio 169. ¿Sí? Antes de 2001, los indígenas decían, esta es nuestra ley. Y el Estado les decía, pero yo necesito un código. Pues no me importa, porque entonces te voy a acusar ante la OIT y te voy a acusar por no cumplir el convenio. ¿Sí? Y no era una ley interna, es un convenio internacional. ¿Sí? Entonces no es necesario que haya un código o una ley por cada convención o tratado internacional, sino que nosotras como personas, sobre todo de las minorías étnico-culturales como los afros, como los indígenas, conozcamos eso y empecemos a decir, es principio pro persona, es convenio internacional y por artículo primero, tú lo tienes que cumplir. Acuérdense del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con esto ya cierro, porque hay un párrafo de ese artículo que señala en todos los niveles de gobierno, las autoridades están obligadas a cumplir, respetar, promover y proteger los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Se acabó. Porque con eso que nos dice ese artículo, no importa que no estén en nuestras leyes esos derechos humanos, con que ya estén en ese cuerpo de instrumentos internacionales, con eso tú los puedes exigir. ¿Vale? ¿Estamos? Quédense con esa idea. ¿Sí? Pues muchas gracias y ahora sí. Yo les propongo lo siguiente, ahorita voy a hacer un comentario.